Bueno, buenas junto a mis compañeros Haider Barrios, Andrés Correa, Andreina Villa, Jan Rodríguez y mi persona, vamos a presentarle la nanorobótica, que como resumen a nuestra aplicación, vamos a presentar una caracterización filosófica de la nanorobótica y sus relaciones con la racionalidad tecnocientífica, la economía y la sociedad. Las mayores dificultades y peligros de este campo proceden de la incertidumbre que le es consustancial, así como del poder que tiene la capacidad de desplegar. Por otra parte, a causa de la necesidad de la nanorobótica, tiene de acceder a dimensiones de la realidad recónditas por su extrema pequeñez. Existen conexiones profundas entre tecnología y otras como la simulación computacional o la realidad virtual. En consecuencia, realizamos aquí una aproximación de las dificultades derivadas de la caracterización epistemológica de la nanorobótica por su radical novedad. A la vez, estudiamos las principales características de la nanorobótica aplicada a la biomedicina, dada la importancia de esta disciplina y el carácter paradigmático que juega en el desarrollo de la nanorobótica. Por último, analizamos algunas de sus consecuencias económicas y sociales. También le vamos a definir un poco de la nanorobótica, que es el campo tecnológico emergente, el cual se crean máquinas moleculares o robots cuyos componentes están a la escala de un nanómetro. Y más adelante vamos a necesitar la definición de una máquina molecular, que es un ensamblaje de varios componentes de tamaño molecular que están diseñados para realizar movimientos análogos a los de una máquina macroscópica. Para ello se requiere a su vez la intervención de un estímulo externo en forma de energía. Estas máquinas constituyen la base para la fabricación de nanorobots. Ya pues, siguiente diapositiva. El panorama epistemológico de la nanorobótica. Okay. La nanorobótica es una de las ramas más recientes y revolucionarias de la nanotecnología, al igual que esto tiene como objetivo el control de la materia a escala atómica y molecular. Los rangos dimensionales con los que trabaja la nanotecnología oscilan entre 1 y 100 nanómetros. A diferencia de otras ramas de la nanotecnología centradas en la fabricación de nuevos materiales a escala atómica con propiedades físicas y químicas novedosas, la nanorobótica está encaminada a diseñar, construir, programar y controlar máquinas de tamaño manoscópico. El objetivo de estos robots minúsculos sería manipular la materia a escala nanométrica, de manera más precisa un nanorobot. En cualquier objeto a mano escala, capaz de actuar, sentir, señalar, procesar información o mostrar un comportamiento en red o inteligente. Entendemos aquí por sensación la captación de un estímulo reconocible espontáneamente por el nanorobot, que transmite información sobre la cual podemos tomar decisión de forma autónoma. Por ejemplo, la detención de un tipo de célula en el organismo. Asimismo, inteligencia en el contexto sería la capacidad de automodular el comportamiento en función a las sensaciones captadas con vista al fin para el que haya sido programado. En otras palabras, podríamos decir que el nanorobot no tiene la capacidad de elegir sus fines, pero sí lo hace con los medios. Un nanorobot es una máquina molecular que ya fue definida anteriormente. Y de la misma forma que un nanorobot requiere que se realice el diseño de sus componentes y que se controle perfectamente el ensamblaje de sus piezas. De hecho, el correcto funcionamiento de la máquina depende del movimiento relativo y autocontrolado de sus partes, como respuesta al acoplamiento de una fuente externa de energía. Sin embargo, el caso de los nanorobots es más complicado que el de los robots en escala macro, pues que la nanoescala de sus elementos requiere la intervención de nuevas técnicas de manipulación de la materia. Y no solo eso, debe ser capaz de responder de modo eficiente y las fluctuaciones térmicas que provocarían el movimiento aleatorio y descontrolado. De forma consensuada, se podría decir que existe una característica comunes deseables para cualquier ingenio nanorobótico,
Estaría hablando de un tipo de inteligencia descentralizada, abierta a un comportamiento cooperativo con la capacidad de reproducción y ensamblaje autónomo, capacidad de procesamiento de información a escala nano, programabilidad, así como la posición de una interfaz de comunicación entre los mundos nanoscópicos y macroscópicos. Como veremos, las capacidades teóricas de estos ingenios superan a una escala casi inimaginable a la de los robots de tamaño normal. Además, su eficiencia material y energética es casi del 100%. Sin embargo, las leyes que gobiernan estas nanomáquinas son también mucho más complejas que las del mundo macroscópico. En esas dimensiones están reducidas en juego de la mecánica cuántica y la física estadística. Esto significa que la apariencia determinada en la que se mueven las máquinas a escala macro quedan situadas por la incertidumbre. Siempre existirá una barrera insalvable del conocimiento de sus magnitudes físicas y una aproximación probabilística a su comportamiento. Los dejo con mi compañero Jairo. En la actualidad, ante la dificultad de crear nanorobots con componentes absolutamente artificiales, más bien se aprovechan ahora partes de las moléculas biológicas o inorgánicas, como piezas para las nanomáquinas, replicando el modo de hacer de la propia naturaleza. Usualmente, estas máquinas moleculares toman como patrón algunos tipos de proteínas o el ADN. La principal ventaja de estos componentes naturales es su probada eficacia y su confiabilidad, pudiendo funcionar como motores, engranajes, levas, sensores, elementos de transmisión de fuerzas y soportes estructurales, entre otros. En general, sus recursos les permitirían actuar como elementos para aplicar fuerzas, soportar materiales, vigilar o controlar procesos naturales. Siempre todo ello a escala microscópica. Las aplicaciones son numerosas, desde la medicina y la biología, hasta la medición de parámetros medioambientales o la industria textil, militar y aeroespacial. Es especialmente interesante y exitosa la aplicación a la industria médica, reparación de las células, destrucción de tumores o inoculación de cantidades precisas de fármacos a nivel intracelular. Estas son algunas de las áreas de investigación activas de la nanomedicina. Por otro lado, la convergencia entre la nanorobótica y otras tecnociencias como la computación, las tecnologías de la información y la biotecnología es también la gran relevancia. Existe asimismo un lado negativo de esta tecnología, tal y como mencionábamos en la introducción. Un lado peligroso, incierto y cargado de riesgos. Si bien las actitudes de la comunidad científica se caracterizan generalmente por un entusiasmo y una esperanza patente respecto a la nanorobótica y en general de la nanotecnología, no podemos obviar que estos sectores de la población en el medio es el miedo y la desconfianza lo que predomina. Un análisis ético y socioeconómico de esta tecnociencia requiere ante todo una visión epistemológica diáfana, ya que como hemos dicho, se abre aquí una nueva relación entre el saber y poder. Para ello es necesario sacar a la luz los nuevos paradigmas que desde la perspectiva general se introducen por medio de esta técnica. A su vez, esta alumbraría un nuevo escenario de la realidad tecnocientífica y social. En primer lugar, se produce aquí un cambio en la concepción de naturaleza. Tradicionalmente entendíamos por naturaleza todo aquello de origen ajeno a lo humano, con lo que el sujeto debía confrontarse para desarrollar su vida, como fuente de recursos y como límite. Ahora, con los avances en nanomedicina y nanobiotecnología, la naturaleza está en cierta medida conformada por el propio sujeto principalmente, puesto que el cuerpo humano se ha convertido en espacio de acción tecnocientífica. Lo natural pasa a ser algo exterior a ser algo fundamentalmente interior.
En otras palabras, el sujeto humano pasa a ocupar el lugar del medio natural. Si esto coadyuva en la conquista de la libertad humana o por el contrario, supone una amenaza a ella. Es algo que se discutirá en su momento, pero es evidente que el ser humano ya no puede verse a sí mismo sino como mera materia, y al propio cuerpo como una fuerza ciega movida por estructuras fisioquímicas ajenas a sus posibilidades de control. Esto modificará de forma radical la distinción entre lo natural y lo artificial, puesto que se verá alterado para siempre por la técnica el principal soporte natural bajo el que existimos, que es nuestro propio cuerpo. Acompañando a este cambio radical del concepto de naturaleza, vendría también otro elemento perturbador, la conciencia de la irreductible separación entre el mundo macroscópico y el mundo nanoscópico. Una de las principales escollos que los científicos han encontrado en la construcción y el empleo de nanorobots es la gran dificultad que presenta la comunicación entre la realidad macro y realidad nano. Estos dos entornos, a pesar de su mutua influencia y de las pertenencias a una misma existencia, se encuentran alejados por barreras casi infranqueables a la experiencia humana. Son dimensiones independientes de la realidad. Cada una de ellas funciona con leyes físicas propias, sin aparentes coherencias entre sí. Y es extremadamente complejo adquirir percepciones y emprender acciones desde una dimensión hacia la otra. Para ello, han sido necesarias nuevas técnicas que recrean de forma artificial las experiencias que se producirían en este mundo diminuto y que permiten explorarlo y actuar sobre él de forma virtual. Es decir, el ser humano ha generado una nueva dimensión intermedia que serviría de puente entre las dos anteriores, aunque esta nueva realidad es inexistente desde la perspectiva natural. Es real para el ser humano, puesto que le permite conocer y manipular la dimensión nano. Es, al fin y al cabo, un mundo artificial a medida del ser humano, gracias al cual puede estudiar e incluso predecir el comportamiento presente y futuro de dicha esfera de la naturaleza. Las nuevas tecnologías conducentes a estos entornos están basadas en el poder de la computación y son denominadas simulación computacionales y entornos de la realidad virtual. Existe otro componente que no podemos ignorar a la hora de intentar entender esta nueva tecnología. Tal elemento sería la pérdida de referentes que todo lo anterior produce, junto con una nueva característica inherente al mundo cuántico, como es la incertidumbre. Serían en consecuencia la inestabilidad cognitiva y la incertidumbre a los nuevos compañeros de viaje por los científicos. Tan propenso a la incertidumbre y la exactitud como originar el desarrollo de la nanorobótica, a la hora de tomar decisiones tanto éticas como tecnológicas. Sin un asidero, afirma que el conocimiento es todo un reto para la disciplina tecnocientífica, que como tal debe tener a la planificación racional como uno de sus presupuestos básicos. Por último, para completar de alguna manera el panorama epistemológico que estamos intentando trazar, no debería olvidarse que, al hilo como lo señalado en el primer lugar, desaparece de forma ostensible la diferencia entre lo biológico y lo no biológico. La capacidad de controlar la materia se acrecienta hasta tal punto que lo biológico solo supone una forma más de combinar los ladrillos básicos de la realidad. El poder de crear y modificar la materia implica asimismo una capacidad equivalente de modificarnos a nosotros mismos como entes físicos. Todo esto es sustancialmente grave si consideramos además que una de las características de la invisibilidad de esta tecnología
En efecto, podríamos alterar el mundo irreversiblemente o nuestra propia naturaleza sin ni siquiera poder predecirlo. Una vez más, resulta cuanto menos paradójico y como analizaremos problemático que junto a un enorme poder y control de los medios se haya desarrollado una notable ignorancia acerca de los fines. Hemos averiguado cómo tocar, descomponer y cambiar de forma asombrosa los corpúsculos más diminutos de la naturaleza, pero no sabemos qué pasará exactamente cuando lo hagamos. Y es más, ni siquiera sabemos si puede saberse. Todo ello abre un debate necesario acerca del tipo de la racionalidad que debería gobernar el desarrollo de la tecnociencia. Habida cuenta de la falta de la comprensión de este campo, adolece de esta forma un escollo como la materialización de una ética práctica de la nanorobótica. Podría venir dado por la incertidumbre y la ignorancia que provocarían dos perniciosas consecuencias relacionadas con la destrucción o la pérdida de la libertad. Si la racionalidad tecnológica carece de las categorías necesarias o está constreñida por límites implícitos, entonces tampoco podrá testar la pertinencia del razonamiento ético. No olvidemos que suele suceder que la acción irreflexiva proceda a reflexión ética. Por lo tanto, si seguimos la distinción aristotélica de saber ético y saber moral, tenemos principalmente dos vías para avanzar. Recordemos que siendo ambos tipos de saberes de naturaleza práctica, relacionados por tanto como lo contingente y particular, el saber ético se rige estrictamente por la eficiencia en la relación medio-fines, mientras que el moral también contempla la idea de la vida buena y justa, es decir, está vinculado a valores. Dicho esto, es evidente que las dos vías de avance referidas comprenden, por un lado, el desarrollo de las categorías necesarias que permita construir un discurso racional y, a partir de aquí, la definición de una estructura de valores. Los dejo con mi compañera. La simulación como nueva categoría. A través de las categorías podemos clasificar y ordenar el mundo. Con ellas podemos encajar e interpretar cada idea singular en un cuerpo general. Por consiguiente, no bastaría con aprender la experiencia sensible para conocer. Las categorías son necesarias para conformar y ordenar el conocimiento. Hemos visto que en el campo nanotecnológico, especialmente en la nanorobótica, son necesarias nuevas categorías que permitan generar un marco adecuado de conocimiento para ordenar el saber práctico. Al mismo tiempo, existe el problema de una cierta falta de experiencia directa del mundo nanoscópico, que puede ser ordenada mediante categorías, pero en cualquier caso es innegable que el enorme poder de transformación que posee debe emanar de un conocimiento por funcional que éste pudiera ser. Entonces, partiendo de los nuevos propuestos que hemos revelado en el apartado anterior, una consecuente búsqueda de categorías debe ser uno de los objetivos principales para la correcta disposición de de una racionalidad técnica que actúe como directriz. Diremos que los nuevos escenarios de la nanorobótica se caracteriza por, primero, un concepto renovado de la naturaleza más inclusivo que el tradicional y que transforma la idea de sujeto. Segundo, una separación radical de la experiencia de las esferas macroscópicas y nanoscópicas que impide que el ser humano obtenga sensaciones de la escala nano o solo pueda tenerlas de forma muy limitada. Tercero, una incertidumbre inherente a las leyes de la física
y en la pérdida de la solidez de los referentes cognitivos, producto de los condicionantes anteriores. Cuarto, una una indiferencia entre lo biológico y lo no biológico. Quinto, una capacidad de manipulación de la materia en sus unidades primigenias y en consecuencia de automanipulación. Todo ello de modo invisible para los humanos. Estos enunciados aluden a la existencia, al saber y a la acción. Debemos, pues, alumbrar categorías que, partiendo de esta premisa, sirvan para vertebrar el conocimiento práctico que se vaya generando. Una de las categorías que podrían ser de utilidad es la de la simulación, puesto que podría ayudar como vehículo que conduzca a la reflexión sobre la nanorobótica. El mundo simulado es al mismo tiempo una contraposición del mundo real y un medio para explorarlo. Y la luz de los presupuestos segundo y tercero es el imprescindible en este campo. Un análisis de esta categoría será esclarecedor para nuestro propósito. Es precisamente la incapacidad de obtener experiencias del mundo nanoscópico lo que califica a la categoría de simulación. Ciertamente, si atendemos la concepción aristotélica de categorías como el análisis de la estructura ontológica de la realidad, donde se expresa el concepto de ser a partir de los géneros supremos a los que deben poderse subordinar los demás entes, la ausencia de percepción de la sustancia impediría el sinolon o encuentro entre materia y forma que requiere la asistencia de la forma categorial, de forma que cualquier categoría que no fuera explícitamente aplicable a lo inmaterial, pero que además pudiera referirse a sustancias, tal y como existe el nivel nano, sería impracticable. Esta es precisamente la capacidad de la simulación numérica, representar lo material a partir de pura forma. Los dejo con mi compañera. Bueno, la aplicación de la nanorobótica en el ámbito biomédico. Es frecuente que se hable de la progresiva implementación de recursos nanotecnológicos como si de una nueva revolución silenciosa se tratara. Desde esta perspectiva se viene a subrayar que tales recursos están ya presentes en casi todos los ámbitos de nuestra vida, sin que aún seamos conscientes de su presencia y mucho menos de los efectos que dicha presencia puede tener sobre la salud. La utilización de nanorobots en el ámbito médico es el que más inquietud suscita. En este sentido, se pone en cuestión el uso de esa tecnología sin haber acumulado previamente un conocimiento suficiente acerca de su potencial tóxico y sus efectos negativos sobre el sistema inmunológico. Desde una perspectiva contrapuesta, se viene a subrayar la posibilidad de dirigir los nanorobots a células concretas, para así administrar la cantidad exacta de sustancias químicas que han de ser liberadas allí, en el contexto del diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. En este sentido, se pone el énfasis en la revolución que en el ámbito biomédico supondrá la extensión de esta tecnología. Se considera así que su utilización vendría a completar la revolución que supuso la ingeniería genética. Los nanorobots son dispositivos del tamaño de una bacteria. Las expectativas que la utilización de estos dispositivos suscita son extraordinarias. Desde un punto de vista médico,
Sus aplicaciones se han centrado hasta el momento en los campos del diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. En este sentido, tanto en aspectos como el diagnóstico precoz, como en el del incremento de la eficacia en la dispensación de medicamentos, han demostrado su utilidad. Esto no ha impedido el surgimiento de diversas inquietudes, debido a los problemas que su minúsculo tamaño podría provocar en el organismo. Sin embargo, los mayores motivos de preocupación se suscitan en lo referido a la computación biomolecular y la construcción de biocomputadores. En este terreno, el fantasma de la introducción en el cuerpo humano de minúsculos mecanismos que puedan controlar procesos celulares y regular así la bioquímica interna del organismo provoca una creciente desconfianza. Pero más aún lo hace todo lo que se refiere a la hipotética influencia de nanorobots instalados en el cerebro y en el sistema nervioso periférico sobre la conducta humana. Desde una perspectiva general, es cierto que el desarrollo de la nanorobótica plantea particulares dificultades de fabricación y de control de los nanorobots. A priori a esto, este campo de aplicación de la nanotecnología es prometedor, pero los retos que plantean la construcción y el control de los mecanismos más diminutos que el ser humano haya fabricado jamás son enormes. Tales problemas nos sitúan frente a apasionantes retos intelectuales. En efecto, no se trata solo de elaborar la más pequeña máquina jamás concebida para resolver un problema de salud, lo que ya en sí mismo es extraordinario. Además, hay que resolver otras cuestiones, como su durabilidad, su eventual retirada del organismo y su control durante su periodo operativo. Todo esto lleva a considerar de máxima importancia la concepción de nuevos métodos de defensa cuyo desarrollo debe ser paralelo a la creación de la propia tecnología en nanorobótica. Algo así como no crear un veneno sin su antídoto. Como hemos dicho, se propone aumentar los niveles de seguridad a través del diseño de métodos que utilizan la durabilidad, el control y expulsión del nanorobot para garantizar su correcto comportamiento. Se postulan soluciones tales como la implantación de códigos encriptados que sean necesarios para el proceso de réplica, la creación de interruptores de seguridad en los nanorobots, la sustitución del proceso individual de réplica por grandes sistemas de manufactura de nanorobots integrados, el uso de materiales degradables con el paso del tiempo o la generación de un sistema inmunológico que pudiera actuar en contra de los nanorobots llegado el caso. Sin embargo, cada sistema pensado tiene siempre su punto débil. Todas las defensas son vulnerables y por lo tanto ninguno es totalmente seguro. Al fin y al cabo es una evidencia más de la necesidad del principio de precaución, puesto que mayor es el poder del instrumento generado, mayor será el beneficio potencial que se podría aportar, así como mayor la destrucción que podría acarrear. Son dos caras indispensables de la misma moneda. Algunas de las aplicaciones de la nanorobótica la podemos encontrar en la cirugía ocular. En este campo, la nanotecnología ha desarrollado un pequeño microrobot que ha guiado magnéticamente y va incrustado en el ojo, que puede realizar cirugías de forma precisa. También la podemos apreciar en la lucha contra el cáncer. Uno de los grandes avances de esta tecnología es en las terapias contra el cáncer. Gracias a la nanotecnología se pueden introducir nanopartículas que pueden atacar de forma precisa las células cancerígenas. Sin duda, la investigación en este campo puede dar esperanza y luz sobre esta enfermedad. Los dejo con... Todas estas aplicaciones, la nanotecnología también presenta desafíos a nivel socioeconómico, por lo cual sabemos que es una rama de la nanotecnología con mayor impacto en social y económico. Sin duda, presenta numerosas prestaciones e infinitas posibilidades, puesto que un nanorobot o un nanobot es teóricamente, o se espera que sea en el futuro, capaz de desplazamiento, aplicación de fuerzas, transporte de sustancias, coordinación con otros nanobots, autorreplicación, procesamiento de información e incluso toma de decisiones lógicas.
Todo esto unido a la indetectabilidad por la capacidad perspectiva humana, a la falta de información sobre sus efectos en el medio ambiente, así como en el propio organismo, y a un considerable secretismo sobre su inclusión en productos alimenticios o farmacológicos, ha causado cierta polarización en la opinión pública respecto de su investigación y uso. Por un lado están aquellos que afirman que los efectos que podrían producir esa tecnología son peligrosos, perjudiciales y de consecuencias catastróficas e irreversibles. Sin embargo, un gran número de personas espera con ansia a que esa tecnología solucione la mayor parte de las enfermedades y los problemas ecológicos. También hay quienes confían, es que de que impulse un nuevo desarrollo tecnológico basado en la nanobiocomputación. Sin duda, la nanorobótica que más interés suscita es la desarrollada en el ámbito de la nanobiotecnología. La salud es la principal beneficiaria de esa tecnología, dando lugar a una nueva disciplina denominada nanomedicina. Tal y como vimos anteriormente, como nos explicó nuestra compañera Andreina, las potencialidades de esta tecnología son amplias y han dado lugar en el imaginario popular a soñar con terapias casi milagrosas contra el cáncer, el SIDA y las enfermedades genéticas, así como con la reparación de órganos y otros tejidos corporales. Por ejemplo, puede leerse en documentos que fácilmente se encuentran en Internet. eh, que en un futuro se bastará tomar un jarabe que esté compuesto por una disolución con nanorobots para reparar arterias obstruidas o curarse del SIDA, ya que estos microgenios que forman una suerte de ejército benevolente estarán programados para detectar y atacar las células o virus maliciosos. Algunos de estos les traerá a la memoria eh, cierta serie de televisión o ciertos programas de ciencia ficción en los cuales esto se presentaba. En todo caso, también puede leerse vaticinios poco creíbles como que a corto plazo se remediará el envejecimiento o que cualquier configuración que necesite. Sorprendentemente, un campo muy promisorio es el de la construcción de biocomputadores. La computación biomolecular permitirá crear nanogenios capaces de procesar mucha información que los computadores actuales. Todo aquello gracias al uso del ADN como base del cálculo principalmente, aunque otros polímeros biológicos podrían cumplir también dicha función. Adicionalmente, esa tecnología permitirá desarrollar capacidad lógica de los nanorobots. Recientemente se ha sido publicado un estudio de la universidad en Israel que afirma haber logrado producir nanorobots con puertas lógicas que permiten su propagación actuando en presencia de ciertas señales químicas. Si la lógica del mercado toma el relevo en la financiación de la investigación, es muy posible que estos efectos adversos se produzcan junto con prácticas peligrosas de introducción de productos sin la garantía adecuada sobre sus efectos a largo plazo, e incluso malas prácticas de discriminación, eugenismo y dominación social. Todas estas prácticas de contención y juicio crítico quedarán más allá de las justificadas a la luz de los problemas que, según algunas voces estrictas o críticas, ya existen en la actualidad con productos de la nanorobótica y la nanotecnología en general, que han sido incluidos en bienes de consumo de manera silenciosa y casi opaca, aprovechando un cierto vacío legal y desconsentimiento del público. En vista de todo esto, lo que hemos visto, pensamos que la nanorobótica tiene un futuro muy prometedor y también un presente en el que ya demuestra una utilidad social. Aunque desde luego, sin los efectos espectaculares que se anuncian, pero su gran problema es la incertidumbre que lo rodea y hasta cierto punto, un afán quizás precipitado puede obtener rendimiento económico a toda costa. De todo esto podremos sacar unas cuantas conclusiones. Por ejemplo, que el ser humano podría ser considerado una máquina, por ello es admisible que pueda ser mejorable a partir de otras máquinas. Estos serían los nanorobots. Esto plantea nuevas incertidumbres respecto
a la capacidad de, de poder que aporta el avance en el conocimiento. Las aplicaciones tecnocientíficas actuales permiten una manipulación de la naturaleza y del propio ser humano hasta el punto de provocar pavor debido a las posibles consecuencias de la aplicación irresponsable de la tecnociencia. También es muy importante el control social de esta tecnología, ya que puede generar nuevos problemas debido a su tamaño, por el cambio de paradigma tecnocientífico y además de que busca cambiar la vida desde las bases de ella misma. Eso nunca se había intentado con recursos no biotecnológicos. La conclusión también sería que en la nanorobótica existe una relación entre la utilización funcional del conocimiento y sus categorías, o más bien la falta de ellas. En la exploración del mundo no podemos ir más allá de lo que nuestras categorías abarcan. Esta falta de orientación eminente práctica de su investigación y causa una pérdida de referentes a la hora de una planificación ética y responsable de la tecnología. También en la búsqueda de nuevas categorías, debemos definir las características epistemológicas del nuevo escenario que plantea la nanorobótica. Las principales que se proponen son incomunicabilidad de las esferas nanoscópicas y macroscópicas, la manipulación invisible de la materia, la indiferenciación entre lo biológico y lo no biológico, la incertidumbre inherente causada por las leyes físicas y la reformulación del concepto de naturaleza y de sujeto. Otra conclusión también sería que esto nos lleva a proponer la categoría de la simulación como herramienta para el estudio epistemológico de la nanorobótica, ya que permite la representación de la sustancia a partir de pura información, no de forma infructuosa. La simulación numérica se emplea activamente en el estudio y diseño de los nanorobots, puesto que permite no solo proponer los diseños más eficientes, sino que también pone al alcance del investigador la predicción del comportamiento del nanorobot. A día de hoy, la simulación numérica es un elemento imprescindible, dada la carencia de tecnología que permita una percepción real y directa del nanorobot durante su aplicación. Otra sería que la nanorobótica, en consecuencia, es una tecnociencia que se encuentra a mitad de camino entre lo real y lo virtual, que debe sortear una gran dosis de incertidumbre y que emplea métodos predictivos basados en aproximaciones imperfectas del mundo real. Sin embargo, su poder potencial es enorme. Esto plantea incertidumbres especialmente en el mundo biomédico. Otras conclusiones serían que en el campo biomédico son grandes las expectativas que existen en torno a la nanorobótica, que de alguna manera podría completar la revolución que comenzó con la genética y la biología sintética. Se espera que su impacto en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades sea inédito, llegando a prometer curas para enfermedades como el cáncer o el SIDA, e incluso la reparación de todos los tejidos del organismo. Sin embargo, no son pocos los retos que plantea su fabricación y operatividad. Su tamaño minúsculo y la precisión que requieren evidencian aún gran falta de desarrollo científico hasta alcanzar la fase de su empleo normalizado. En concreto, los grandes desafíos presentados son en el de la durabilidad, el control y la retirada del organismo de los nanorobots. Por otra parte, una cierta falta de transparencia en cuanto al uso de otros productos nanotecnológicos por parte de la industria alimentaria o la farmacéutica, unido a la indetectabilidad del nanobot por el consumidor potencial. Ha provocado reacciones de desconfianza y rechazo hacia una tecnología en ciernes.
El impacto económico esperado de la nanorobótica es ingente, hasta el punto de que se espera que transforme la economía tal y como la conocemos en la actualidad. Se prevé que modifiquen la fabricación de materiales, el transporte de mercancías, la medicina, la biología y la tecnología medioambiental, principalmente. La controversia proviene de que los perjuicios podrían tener igual magnitud que sus beneficios. En efecto, un accidente podría ser catastrófico e irreversible. Y no solo esto, sino que además la investigación creciente en manos privadas podría generar un reparto en desigualdad de los beneficios de esta tecnología, lo cual debería en dominación social, en eugenismo, etc. Para ello, la investigación debe someterse al control social y a medidas de participación ciudadana. El ser humano podría ser considerado una máquina. Por ello, es admisible que pueda ser mejorable a partir de otras máquinas, como los nanorobots. Esto plantea nuevas incertidumbres respecto a la capacidad de poder que aporta el avance en el conocimiento. Las aplicaciones tecnocientíficas actuales permiten una manipulación de la naturaleza y del propio ser humano hasta el punto de provocar pavor debido a las posibles consecuencias de la aplicación irresponsable de la tecnociencia. Y para terminar el tema de las conclusiones, es importante el control social de la tecnología, que está generando nuevos problemas. La nanorobótica es específica no solo por su tamaño, sino por el cambio de paradigma tecnocientífico, que busca cambiar la vida de su interior. Esto nunca se había intentado con cursos no biotecnológicos. Y la nanorobótica existe una relación entre la utilización funcional de conocimientos y sus categorías, o más bien la falta de ellas. En la exploración del mundo no podemos ir más allá de lo que nuestras categorías abarcan. Esta falta de categorías en una robótica viene a causa por las especies características en cuanto a la incertidumbre y la orientación eminente práctica de su investigación y causa una pérdida de referentes a la hora de una planificación ética y responsable. Bueno, esta fue toda nuestra intervención. Espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias.